clase nosotros habíamos definido el operador nabla como un operador que está formado por un conjunto de operaciones que me da un vector cuyas componentes son las derivadas respecto de x por el versor y más la derivada respecto de y por el vector j, versor j más la derivada respecto de z por el versor k. ¿Sí? Entonces, si ustedes aplican ese operador nabla a una función, obtuvieron o definimos el gradiente. Hoy vamos a aplicar este operador nabla, lo vamos a aplicar escalarmente a una función vectorial, a un campo vectorial, ¿sí? A un campo vectorial. Entonces, si aplicamos ese operador nabla así definido a un campo vectorial, obtenemos lo que llamamos la divergencia de ese campo vectorial. Y eso es lo que vamos a dar hoy. Con ese tema empezamos hoy. Divergencia de un campo vectorial. ¿Sí? Entonces, vamos a definir a ese F campo vectorial con las componentes F1, F2 y F3, tal que F1 es de X, Y, Z, F2 también es de X, Y, Z, y F3 también es de X, Y, Z. De esa manera estamos definiendo que ese campo vectorial va de E3 en E3. ¿Sí? Como habíamos visto, ¿se acuerdan que habíamos definido la clase pasada? Función vectorial, campo escalar, y así todas esas definiciones las recordamos y nos vamos a quedar hoy con un campo vectorial para esta definición que va de E3 en E3. Entonces, ese campo vectorial es derivable. ¿Qué significa eso? Que cada una de las componentes es derivable. En una región o en el dominio, ¿sí? En una región del espacio de 3 dimensiones, como definimos que es el conjunto de partida de este campo vectorial. Entonces llamamos divergencia, o se define divergencia de F o divergencia del campo vectorial F a la función escalar o al escalar, vamos a ver cuál es la diferencia, que resulta de aplicar el operador nabla, escalar el campo vectorial F. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes vean este producto escalar, que les remarqué, eso me indica que es divergencia. Y ustedes saben que un producto escalar de dos vectores da como resultado un número, ¿sí? O en el caso que tengamos las letras de las funciones que son las componentes F1, F2 y F3, también podemos decir una función escalar. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, la divergencia de F
sale de aplicar escalarmente el producto escalar, el operador nabla con el campo vectorial. O sea que, ¿qué hacemos si definimos un producto escalar entre dos vectores? Y bueno, tenemos la derivada respecto de x por y, más la derivada respecto de y por j, más la derivada respecto de z por k, el operador nabla, y escalarmente f1, que no me olvido que es una f de x, y, z por y, más f2 por j, más f3 por k. Entonces, ¿cómo voy a operar para encontrar la divergencia de este campo vectorial? Y como sabemos cómo se resuelve el producto escalar entre los dos vectores, es la suma de los productos de las componentes homólogas. Y aquí, como es un operador y digo aplico a, lo que voy a hacer es cuando multiplique escalarmente las primeras componentes, es calcular la derivada respecto de x de f1. Y los versores y por y me da 1, más la derivada respecto de y de la componente f2, más la derivada respecto de z de la componente f3. ¿Se entendió? Y esto me da como resultado no un vector, sino un número o una función escalar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esta definición es sencillísima. Entonces, de Larson voy a traer un ejemplo de la divergencia de un campo vectorial. Entonces, vamos a trabajar con ese ejemplo. Y lo que propone este libro en el ejemplo es hallar la divergencia de f en un instante, en un punto que le voy a llamar p sub 0 de coordenadas 2, 1, menos 1. ¿Sí? Y el campo vectorial f, que me da la actividad, está determinado, definido por x cubo y cuadrado z la primera componente, más la segunda componente es x cuadrado z, y la tercera componente es x cuadrado y. ¿Sí? Entonces ahí vemos, como definí anteriormente, esto es f1, esto es f2, y esto es f3. Cada una de esas componentes son funciones de 3 variables. En el caso, por ejemplo, de f2 vemos xz, en el campo de f3 vemos xy, pero en general vamos a definir a la f, a ese campo vectorial de E3 en E3. ¿Sí? Entonces vamos a resolver. Vamos a calcular entonces la divergencia, que eso van a hacer en el práctico, de f. Y lo que voy a hacer es la derivada respecto de x de la componente f1 más la derivada respecto de y de la componente f2 más la derivada respecto de z de la componente f3. Entonces, si nosotros pensamos aquí, estamos haciendo de nuevo un producto escalar de dos vectores, y es la suma de los productos de las componentes homólogas. ¿Sí? Si nosotros en este momento repasamos un poco lo que vimos en la clase pasada, el día miércoles, cuando hicimos el cálculo de un gradiente, el gradiente se aplicaba el operador nabla a una función escalar, a un campo escalar, y obtuvimos un vector, un campo vectorial asociado al campo escalar. Ahora estamos hallando la divergencia, que es aplicar ese operador nabla escalarmente un campo vectorial y obtenemos un número o una función escalar. Ya vamos a ver qué significa eso, ¿sí?
Entonces, vamos a calcular la derivada de la función 1 respecto de x. ¿A qué me queda igual? A 3x cuadrado por y cuadrado por z. Ahora vamos a calcular la derivada de la función 2 respecto de y. Si vemos la función 2, la componente 2 no tiene letra y, entonces la derivada es 0. Y vamos a calcular la derivada de la componente f3 respecto de z. Si vemos, no tiene la variable z, entonces su derivada es 0. O sea que la divergencia de ese campo vectorial es 3x cuadrado y cuadrado z. Como me está pidiendo en un punto, entonces voy a calcular la divergencia de ese campo vectorial en P sub 0 y vamos a reemplazar x por 2, y por 1 y z por menos 1. Bien, entonces el resultado de esta divergencia de este campo vectorial en el punto P sub 0 es menos 12. ¿Sí? Entonces ese resultado tiene un significado que lo vamos a ver ahora físicamente. Cuando es negativo, dice que hay una pérdida de fluido. Cuando es positivo, se dice que hay una ganancia de fluido. Y cuando es 0, se dice que no hay pérdida ni ganancia, que la cantidad de fluido que se mueve en un cierto volumen es constante. ¿Sí? También se dice que se llama solenoide a esos fluidos cuya divergencia es nula. ¿Sí? Entonces, esto van a hacer hoy en el práctico. Y ahora vamos a interpretar físicamente la divergencia. Eso está en el apunte que está en el aula. Entonces vamos a ver ahora la interpretación física de la divergencia de un campo vectorial. Para eso necesitamos hacer algunas definiciones. Entonces, vamos a considerar un fluido en movimiento en una región del espacio. Podemos suponer un fluido que corre por cañerías, ¿sí? Entonces tenemos un fluido en movimiento misteriosamente en una región de 3 dimensiones. Nosotros vamos a hacer la aplicación en una región de 3 dimensiones, ¿sí? O sea, podemos decir que hacemos en una región D incluida igual al espacio de 3 dimensiones, como lo dijimos hoy. Entonces, también vamos a definir algunas cuestiones para entender físicamente este fenómeno. La primera, vamos a definir densidad de flujo. Ustedes ya saben lo que es densidad, ya lo habíamos visto. Densidad es la cantidad de masa en un volumen o en un área, dependiendo de dónde estemos trabajando. Entonces vamos a hablar de densidad de flujo como una función ρ de x, y, z, ¿sí? Densidad de flujo o densidad de fluido, y se dice que es también la cantidad de masa que se concentra en ese flujo o en ese fluido. Y se dice que, por ejemplo, si es líquido, es incompresible. No se lo puede comprimir, pero si es gas,
sí es compresible. ¿Está? Entonces, esa densidad de flujo puede ser constante, y eso significa que no se lo puede comprimir, o puede ser variable, y eso sí puede significar que lo podamos comprimir. Después vamos a ver también la definición del campo vectorial. Le vamos a dar la notación nabla con el vectorcito arriba. Este campo vectorial no es cualquier campo, es el campo que lo voy a llamar vectorial velocidad. La velocidad de no cualquier cosa, sino de la corriente que estamos analizando. Entonces, estas dos definiciones necesitamos para poder interpretar físicamente la divergencia. Fíjense que ρ es la función que vamos a analizar, es ese fluido que se va a mover en una cañería, por ejemplo, y la velocidad que va a tener ese fluido va a generar un campo vectorial que le llamamos campo velocidad de corriente. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, vamos a definir por tercer concepto, densidad de fluido de la corriente. O sea, cuando hablamos de corriente estamos hablando que hay movimiento, ¿sí? A la densidad de fluido de corriente le vamos a dar el nombre de F, campo vectorial, de 3 variables, y va a ser el producto de ρ por B. Perdón que aquí me equivoqué de nombre. Es B, vector, campo vectorial velocidad. Todavía no hablábamos del operador nabla. ¿Está? Entonces, este campo vectorial que estoy definiendo aquí, el cual vamos a analizar la divergencia, no es cualquier campo, sino que para la aplicación física que vamos a hacer es el campo vectorial densidad de fluido de la corriente. Y está compuesto por un producto de la densidad por la velocidad que trae ese fluido. Entonces, este campo vectorial tiene la misma dirección que el vector velocidad y su dimensión. La dimensión de F es el módulo, es la medida de ese campo vectorial en cada punto. ¿Sí? Es el módulo. Bien, vamos a hablar también que la velocidad va a estar medida en centímetros sobre segundo, por ejemplo. Ustedes saben ya de esas medidas, creo que vieron todas esas unidades en física. Y que la dimensión de flujo también tiene como unidad masa sobre centímetro cúbico, que tiene que ver con la densidad, por centímetro sobre segundo. ¿Sí? Entonces, simplificamos centímetros y nos queda masa sobre centímetros cuadrados por segundo. O sea que lo que vamos a estar viendo es el movimiento de la masa por área y por tiempo. Eso es lo que vamos a tratar de interpretar ahora. Para poder interpretar eso, vamos a hacer la gráfica. En el espacio tenemos un cubo, un delta V, ¿sí? O sea que tenemos un campo vectorial. Vamos a suponer que esto está dentro de una cañería y que el fluido se viene moviendo a una velocidad
y que al moverse ese campo vectorial F, ese campo vectorial F definido por densidad por velocidad, va impactando sobre las caras de este delta V, de este cuerpo que tenemos ahí, un delta volumen, de tal manera que vamos a medir esa dimensión de flujo. La masa del líquido, del fluido, va a pegar en cada centímetro cuadrado y en un tiempo determinado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es definir que, por ejemplo, este lado es delta X, que este lado del cubo es delta Z y que este otro es delta Y. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, esta cara que pinté o que rayé de negro es delta X por delta Z. ¿Se entiende? Y cada una de las caras que componen este delta volumen, ¿sí?, va a tener su delta área, que va a estar definido por ese tamaño que estamos fijando como delta V, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo impacta la dimensión de fluido, la masa de ese fluido, en cada una de estas caras en el tiempo definido, por segundo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Vamos a decir algo importante, que el campo vectorial densidad de flujo es constante. ¿Qué significa eso? A ver si alguno entendió lo que estuve explicando. ¿Qué significa que es constante? Hola, ¿se escucha? Que se trabaja siempre con la misma cantidad. Y que no vamos a hablar de un líquido compresible, ¿sí? Sino que estamos hablando de incompresible también. ¿Estamos? Bueno, y acá me olvidé, sí, dale, que no te escuché. ¿Y qué significa, digamos, que sea compresible, ¿no? Lo que les había comentado hoy, de que si la densidad es constante en cada punto de ese fluido, entonces no lo podemos comprimir. Por ejemplo, los líquidos no se pueden comprimir, pero los gases, que son fluidos también, sí se pueden comprimir, porque en diferentes lugares, en los puntos, tienen distinta densidad, entonces se comprimen. ¿Está? Siempre. ¿Sí? Bien. Bueno, ese campo vectorial F, vamos a darle el mismo nombre que le dimos en la definición en la pantalla anterior, o sea, F1 por I más F2 por J más F3 por K. ¿Sí? Ese es el campo vectorial de densidad de flujo constante. ¿Sí? En el sentido de que no es compresible. Recuerden que estamos haciendo una aplicación a la física del concepto de divergencia. ¿Estamos? Entonces vamos a ver que la componente de F
en la dirección de J es F2, es esta, ¿no es cierto? Es F2 por J. Si queremos poner, podemos poner en dirección del eje Y. ¿Sí? Entonces es como que estoy mirando que de este campo vectorial, estoy mirando esta componente. Me voy a quedar a analizar esta componente. ¿Qué pasa con esta componente? Si de todas las flechas o vectores en azul, me voy a quedar con las que tengan la dirección o cómo se proyectan en la dirección Y. ¿Se entiende? Según la componente F2. ¿Qué va a pasar con todas este campo vectorial en la dirección de F2? Van a pegar en esta cara. ¿Sí? Van a pegar en esa cara, no es que digo la palabra pegar, pero van a encontrarse cuando venga con una determinada velocidad, con esa dimensión de flujo, sobre esa cara que es delta X por delta Z. ¿Sí? Entonces, de modo que la masa del fluido que atraviesa esa cara, la masa de fluido que atraviesa esa cara es F2 por delta X por delta Z. Entonces voy a poner entre comillas masa de fluido que atraviesa esa cara y le podemos decir que esto es masa 2. ¿Sí? Entonces lo que estamos calculando ahí es cuánta masa y en qué tiempo de ese fluido golpea esa cara. ¿Sí? Pero resulta que después, como yo tengo un delta V, en un determinado tiempo, tengo esta otra cara. ¿Sí? Entonces, en un delta Y, y un cierto tiempo, vamos a tener una F2, que acá, perdón, me olvidé de poner, pero esta F2 depende de quién. Esta F2 no lo puse, es de X, Y, Z, ¿sí? Pero después de un determinado tiempo, este campo vectorial va a pegar en esta cara. Entonces, ahí voy a tener X, un incremento de Y, Z, por delta X, delta Z. Entonces, es como que tengo una M2 incrementada en Y. O no. O sea, puede mantenerse constante o no, eso es lo que vamos a ver y vamos a tratar de calcular con la divergencia. Si la cantidad de fluido se mantiene constante, si aumenta o si disminuye. Por ejemplo, en el ejemplo que les di anteriormente, vieron que nos dio menos 12. Ahí significa que hubo, o sea, que decreció la cantidad de fluido. Y eso se puede ver, por ejemplo, ay, no me va a salir la palabra ahora. En las alcantarillas, no me sale la palabra ahora, pero en los sumideros, ¿sí? Bien, entonces, nosotros aquí podemos calcular un incremento, si restamos estos dos, podemos calcular cuál es la diferencia delta F2 al ya atravesar o pegar en las caras. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre la cantidad de fluido que penetra o sale de la caja es este delta F2. Y voy a escribir acá, es la diferencia de fluido
que entra y sale de la caja. Para la componente 2. ¿Se entendió? Análogamente se puede hacer, se puede calcular. Análogamente se puede pensar en que podemos calcular la diferencia de fluido para una componente 3, pero ahora quiero que me digan, la componente o delta F3, ¿en qué dirección va a estar? La componente 3 está en la dirección, K. mire, bien, entonces va a pegar aquí. ¿En qué cara? ¿Cuál es Delta la X. cara? Delta X, delta Y. Entonces lo que vamos a calcular es cuando atraviese esta caja, va a salir por aquí. Y yo lo que voy a averiguar es cuánto sale. ¿Sale igual? ¿Sale más? ¿Sale menos fluido en un tiempo determinado? Y lo mismo para delta, podemos calcular la diferencia de fluido para la dirección de la componente 1. ¿Y ahí cómo vamos a hacer? Y bueno, aquí es en esta dirección, en la dirección del eje X o del versor Y. El campo vectorial pega ¿en qué cara ahora? Delta Y, delta Z. ¿Se entiende hasta ahí entonces este fenómeno que estamos analizando para interpretar físicamente qué hacemos o qué calculamos cuando hallamos la divergencia? ¿Qué representa ese número matemático físicamente? Entonces, con todas estas definiciones ya podemos ver que tenemos o podemos calcular cómo ese fluido puede variar al pegar en una cara y al entrar en una caja, digamos, y al salir en la otra cara, que es una cara paralela a la que analizamos en cada una de las componentes. Seguimos. Entonces, ya tenemos los tres incrementos, ¿sí? Entonces decimos que el diferencial total de la cantidad de masa por unidad de tiempo es la suma de esas tres expresiones, ¿sí? El diferencial total de la cantidad de masa por unidad de tiempo que pega, entra y sale en esa caja es la suma de esas tres cantidades. Entonces podemos decir que delta F, lo voy a escribir acá, después lo voy a borrar a todo para poder completar mejor, sobre delta B en realidad va a ser una suma de las tres componentes. Va a ser delta F1 sobre delta X, delta F1. Más delta F2 delta X, delta Z. Acá hice mal delta F1, ¿no? Nadie se dio cuenta, pero escribí mal las letras. Vamos a borrar, vamos a hacerlo mejor. Delta F1 es por delta X por delta Z. Delta F2 es por delta X del... ¿De casualidad no es delta D por delta Z? Ah, bien, Sí. gracias. Volví a escribir lo mismo. Bien, delta F1 es delta Y por delta Z, gracias. Delta F2 es delta X por delta Z. Y el último delta F3
es por delta X, delta Y, sobre delta B. ¿Sí? Bien. Entonces vuelvo a decir aquí, el diferencial total de la cantidad de masa por unidad de tiempo es la suma de estas tres expresiones. Y si aplicamos el límite, una vez que tenemos todo esto, vamos a borrar. Voy a dejar esos conceptos para que queden. Bien, a ese último entonces vamos a aplicar límite. Entonces, y ahora vamos a ver que si cancelamos acá delta Y por delta Z, acá estoy teniendo delta X. Si cancelo delta X por delta Z del delta volumen, acá tengo delta Y. Y acá estoy teniendo delta Z. Entonces, el límite para delta B que tiende a 0 de delta F sobre delta B va a ser igual al límite, y acá vamos a tener de delta X que tiende a 0, del cociente incremental delta F1 sobre delta X, más el límite para delta Y que tiende a 0 de delta F2 sobre delta Y. Y por último, el límite para delta Z que tiende a 0 de delta F3 sobre delta Z, que no son más que las derivadas de la función respecto de X, de la componente 1, de la derivada de la componente F2 respecto de Y de la derivada de la componente F3 respecto de Z. Y esto es la divergencia de F. Bien, entonces, cuando ese número resultante de hacer el cálculo en algún punto, no solo la función, sino que en un punto determinado tengo un número, o sea, si la divergencia de F en algún punto es mayor que 0, es igual a 0 o es menor que 0, indica o nos define algo, nos está diciendo algo sobre ese fluido en movimiento. Entonces, si es mayor que 0, se dice que ahí tenemos un manantial. ¿Sí? O sea, si la divergencia es positiva, existe un manantial de fluido en el punto. La densidad en el mismo disminuye. Si es igual a 0, se dice que la divergencia es un solenoidal. Y si es menor que 0, se dice que hay un sumidero. O sea que si la divergencia es negativa, quiere decir que por el punto entra más fluido del que sale. O sea que el líquido, si sale menos líquido de lo que entró en esa caja que es delta B que habíamos definido, significa que el líquido se está destruyendo, el fluido se está destruyendo, se está comprimiendo, ¿sí? Y la densidad aumenta. Ahora, repasando de nuevo, en el campo, cuando es solenoidal, se dice que la divergencia es nula, y también se suele decir que
Esto sucede, por ejemplo, en los campos magnéticos de una bobina o un solenoide. El líquido es incompresible, también se dice, la densidad es constante. Entonces, en el ejemplo anterior, a nosotros nos dio menos 12. ¿En qué caso estamos? Estamos en el caso de una divergencia negativa, bien, donde la densidad aumenta en esa cajita, digamos, porque está saliendo menos líquido de lo que entró. O también, como dice, el líquido es comprimido o destruido. ¿Estamos? Bueno, esta interpretación física de la divergencia la van a utilizar mucho en análisis matemático 3. En análisis matemático 3 van a cerrar la idea o todos estos conceptos que vimos en análisis 2. Nosotros, fíjense que sí, estamos cerrando la materia ahora. Nosotros vimos campos escalares, vimos cálculos de integrales, derivadas, diferenciales, y ahora pasamos a campos vectoriales. En análisis 3 lo que van a hacer es cerrar más este estudio, este análisis vectorial, y van a hacer estudio de derivadas e integrales de campos vectoriales. ¿Sí? Incluso van a estudiar integrales y teoremas de integrales de campos vectoriales llamados, se van a acordar de esta clase, teorema de Stokes, teorema de la divergencia, donde se hace un análisis de los fluidos en el espacio. ¿Sí? Si no recuerdan, vuelvan a mirar esta clase. O lean en los libros o en el apunte de análisis 2 estos significados que les van a servir mucho. Bien. Ahora vamos a trabajar con otro concepto importante para la ingeniería, que es el concepto de rotacional o rotor. Rotacional o rotor de un campo vectorial, F. ¿Sí? Y así como les dije, que el operador Nabla se aplica a diferentes conceptos, por ejemplo, para el gradiente se aplica una función escalar, para la divergencia se aplica escalarmente a un campo vectorial, para hallar el rotor o el rotacional de un campo vectorial, lo que hacemos es aplicar el operador Nabla vectorialmente un campo vectorial, y se obtiene un vector, un campo vectorial, llamado rotor de F. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a decir, dado un campo vectorial F, ese campo vectorial F vamos a definirlo nosotros como D3N3. Se puede dar también en dos dimensiones. Pueden buscar en algunos libros, nosotros lo definimos en la materia de 3N3, tal que ese campo vectorial tiene esta forma, F1, F2 y F3, por ir de E3 en E3, cada una de las componentes son funciones de tres variables. ¿Sí? Entonces, definimos a rotor de F al producto vectorial del operador Nabla, que es un vector compuesto por las derivadas parciales respecto de x, y z, y para poder resolver este producto vectorial vamos a usar el determinante donde la primera fila está formada por los versores IJK, la segunda fila las derivadas parciales respecto de x, de y, de z, que son las componentes del vector Nabla,
Y la tercera fila, las funciones que son las componentes del campo vectorial. De esa manera, cuando nosotros resolvamos ese determinante, vamos a ver que la primera componente de este nuevo campo vectorial va a estar determinado por la derivada respecto de y de la componente F3 menos la derivada respecto de z de la componente F2. ¿Se entiende? Entonces por eso es, como les vuelvo a repetir, un operador, porque se aplica. ¿Sí? Más. En realidad ahora vamos al J, ¿no es cierto? J está en una ubicación de columna par y fila impar, o sea, tendría que cambiar el signo, pero podemos cambiar el signo de los productos. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces, para esta componente voy a hacer la derivada de x respecto de x de F3, pero esa es la negativa, ¿recuerdan? Entonces la derivada respecto de x de F3 y luego la derivada de F1 respecto de z. Acá solo cambié el orden de los signos porque le puse el signo más acá adelante, ¿sí? No se olviden de eso. Ustedes pueden hacerlo con el signo menos y como quieran, acá al revés, ¿sí? Preguntan si no entienden. Y por último, para la columna K, vamos a hacer con azul, voy a hacer la derivada de F2 respecto de X menos la derivada de F1 respecto de Y. Y esto entonces nos da el rotacional o el rotor de un campo vectorial. Por ejemplo, siempre decimos, cuando nosotros ponemos en funcionamiento una licuadora, tenemos todos los fluidos, tenemos fruta, por ejemplo, ¿sí? Y prendemos una licuadora, el líquido, la mezcla que se forma, si yo saco la tapa, sale en distintas direcciones. Entonces, el efecto que está teniendo dentro de la licuadora, ese fluido mediante esa hélice que tiene el motorcito, es un efecto rotacional sobre el fluido. ¿Está? Y se calcula mediante esa expresión. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo también lo voy a sacar de Larson. Calcular el rotor. De un campo vectorial F. Ese campo vectorial está definido por 2x, y más x cuadrado más z cuadrado más 2zy por k. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para calcular el rotor? Acá no me pide ningún punto, vamos a ver qué pasa. Entonces voy a hacer, para calcular el rotor, por definición,
es el operador nabla vectorial, el campo vectorial dado. Si alguno es más rápido que yo, puede ir calculando ya. Entonces tenemos I, J, K. Ubicamos la derivada respecto de X, la derivada respecto de Y y la derivada respecto de Z. Entonces ahora ubicamos las componentes. La primera componente 2xy, la segunda componente x cuadrado más z cuadrado, y la tercera componente 2zy. A resolver entonces. La derivada de la componente 3 respecto de y. ¿Sí? Podemos mirar esto. O lo hacemos directamente en el determinante. Entonces vemos la derivada de la componente 3 respecto de y me queda 2z menos la componente f2 respecto de z, 2z. Más. O si quieren, para recordar álgebra, vamos a poner el menos. Y les quedan las dos formas. Ahora vamos para J. La derivada respecto de X de 2zy, que es 0, porque no tengo X, menos la derivada respecto de Z de 2xy, que también es 0. Más. Y ahora vamos por K, la componente K. La derivada respecto de X de la componente 2 es 2x, menos la derivada respecto de y de 2xy es 2x. Entonces, si miramos aquí, la componente del medio es 0, vemos que aquí también 2z menos 2z da 0, 2x menos 2x 0, y aquí tenemos entonces el vector nulo. El rotor para este campo vectorial es el vector nulo. ¿Sí? Y aquí entonces quiero decir algo importante, que cuando el rotor es 0, si el rotor es nulo, se define un campo irrotacional. ¿Sí? Un campo que no tiene rotación sobre sí mismo. ¿Sí? También se dice que cuando el rotor es 0, el campo es conservativo. Eso lo van a ocupar mucho en análisis 3. ¿Sí? Entonces ahora sí, vamos a hacer la interpretación física del rotor. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Profe, ¿qué dice si el rotor es en lo que escribió en rojo? Si el lo último? rotor es nulo, a ver, lo escribo mejor. Si el rotor es nulo, se define un campo irrotacional o campo conservativo. Ah, gracias. De nada. Y no nos olvidemos que entonces hallar el rotor de un campo vectorial me da como resultado un vector o campo vectorial. ¿Sí? En este momento voy a volver a repasar. El gradiente es aplicar el operador nabla a un campo escalar y me da un vector. La divergencia es aplicar escalarmente el operador nabla a un campo vectorial y me da un número. ¿Sí?
que físicamente mide el incremento o no de un fluido en el tiempo. Y tercero, el rotor o rotacional es el operador nabla aplicado vectorialmente a un campo vectorial y me da un vector. ¿Sí? Ahora vamos a ver la interpretación física del rotor. Epa, que me salió con rojo. Bien, entonces vamos a hacer, en realidad no es una interpretación, es una aplicación física. Entonces, para poder hacer esta aplicación física, vamos a definir una partícula, o sea una partícula que esa partícula gira alrededor del eje Z. ¿Sí? Con una velocidad constante. Una velocidad angular constante que la vamos a llamar, como ustedes en física la llaman W. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que esta velocidad angular es un vector. Y que diga que sea constante significa que el módulo es un número, digamos. Esto ya lo vimos, creo, cuando vimos hace 2 semanas o la semana pasada. A ver si mal no recuerdo. Curvas en el espacio, hace 2 semanas. Entonces, es la velocidad angular. ¿Sí? Nosotros, para este ejemplo, entonces vamos a llamar W a la velocidad angular, y va a ser constante, y vamos a llamar A al radio de la circunferencia. La posición inicial de la partícula es en P0 de coordenada A, 0 y Z0. ¿Sí? Y vamos a poner otra posición P, que esa posición P va a estar definida en un instante T. Esa posición P podemos definir como A, Z0, y acá vamos a definir un instante que no es, o sea, no es 0, sino que va a estar definido por un R de T. Vamos a dejarlo ahí, después lo voy a completar. Profe, Entonces, ¿sí? ¿eso está dado en coordenadas polares? Sí. Ah, bien. Bien. Bueno, acá lo que podemos poner que en realidad en coordenadas polares y rectangulares, porque estoy hablando de radio. Ahora cuando haga el dibujo vamos a verlo mejor, mira. Entonces, gira alrededor del eje Z.
En realidad acá debería ser línea de puntos. ¿Sí? Estoy aquí en un Z0. La posición inicial está aquí. Para un A, que es el valor del radio. ¿Se va entendiendo? Entonces, este punto es P sub 0 de coordenadas A, este punto. 0 para Y Z0. El punto P es un punto que va a estar por aquí, por ejemplo. Y puede estar en cualquier lugar aquí. ¿Cómo lo ubico? Solo el primero yo sé que está en el plano XZ. Y vamos a poner un vector posición. Epa, no salió bien. Ese vector posición es R de t. En particular ahí es R en T0. ¿Sí? Bien. Y en este otro punto, es un R de t. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora sí. Entonces, miren. En P sub 0, yo sé que el valor de X es A. ¿Sí? Porque es el radio. Pero aquí en este lugar, en P, no. Entonces aquí vamos a poner una X y una Y que no sabemos. ¿Cómo va a venir definido? Bueno, van a venir definidos por el vector posición R de t. Ese vector posición es igual a A por coseno de WT por I más A por seno de WT por J más Z sub 0 por K. O sea, la trayectoria de la partícula es una curva cuya ecuaciones paramétricas dependen de t. ¿Sí? Yo lo escribí acá como un vector posición, pero podría haberlo escrito según sus ecuaciones paramétricas. X igual a coseno de t, Y igual a seno de t, y Z igual a Z0 porque es una constante. Se está moviendo esto en un plano, vamos a suponer, a ver, no quiero poner otro color, pero esto está en un plano, ¿sí? En un plano Z0. ¿Está? Entonces, la componente Z es constante. O sea que no va a depender de t. Fíjense que la componente 1 de este vector posición depende de t. La componente 2 depende de t, pero la 3 es una constante, no depende de t. Entonces, si yo derivo, si nosotros derivamos, ¿qué me da si derivo el vector posición? ¿Qué me da la derivada del vector posición?
velocidad. Bien. El vector velocidad. Entonces derivamos, ¿y qué me va a dar acá en la primera componente? Menos A por seno WT por I. Me está faltando algo. ¿Qué me está Lo faltando en esta multiplicas derivación? por W. Muy bien. Menos A por W. Más A por W por el coseno de WT por J. Y la tercera componente, cuando la derive, me da 0. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que esto es X de T y que esto es Y de T. Entonces, miren, si yo hago así, englobo A con seno de WT, esto es Y de T. ¿Sí? Y acá agrupo A coseno de WT, esto es X de T. Entonces la velocidad, ¿qué es igual? A menos W por Y de T por I más W por X de T por J. ¿Me siguen hasta ahí? Es una aplicación, les vuelvo a repetir, y está en el apunte. ¿Sí? Entonces, si yo calculo el rotor de B, estoy por aplicar el operador Nabla vectorialmente, un vector, un campo vectorial. Este campo vectorial es muy particular porque está en un plano Z0. Entonces, acá es la derivada respecto de X, acá es la derivada respecto de Y acá es la derivada respecto de Z. Entonces, ¿qué tengo aquí como componente de este campo vectorial tan particular que está en el plano Z igual a Z0? Acá tengo menos W por Y, acá tengo W por X, y acá tengo 0, ¿sí? Porque acá me había dado 0 la derivada. Entonces vamos a probar a ver qué me da este rotor. Respecto de, si primero miramos la columna de la Y, derivo respecto de Y, me da 0, y respecto de Z me da 0, 0i, más, perdón, menos, ¿cierto que dije que acá lo íbamos a hacer como si fuera que estamos haciendo en álgebra menos? Ahora veo la J. La derivada respecto de la X, de 0 es 0, menos la derivada respecto de Z me queda 0J. Y por último, vamos a ver qué pasa con K, que ahí es más. La derivada respecto de X, de WX, es igual a W, ¿sí o no? Vuelvo otra vez. Yo estoy ahora haciendo la componente en K para este producto vectorial. Entonces digo, la derivada respecto de X de WX es W. Menos la derivada respecto de Y, de Y, de menos WY. O sea, me queda más W por K. Entonces, esto es igual a 2 veces W por K. Entonces, el rotor
de un movimiento, o el rotacional de un movimiento de este tipo, es el doble de la velocidad angular. ¿Sí? El rotacional de la velocidad de una partícula en rotación es igual al duplo de la velocidad angular. Se interpreta así el rotor de B como la medida del efecto local de la rotación de una corriente de fluido cuya velocidad es V. Supongamos el tema, como les comentaba hoy, de la licuadora, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir eso último. La medida del efecto local de la rotación de una corriente de fluido de velocidad dada es el duplo de la velocidad angular en esta aplicación física. ¿Sí? Nosotros solemos pedir para la teoría esta aplicación física. Bien. Para ir cerrando, me faltan algunas propiedades. ¿Alguna pregunta? Pero antes quería hacer un repasito. Nosotros tenemos el operador Nabla, que ya sabemos que es un conjunto de operaciones que me da un vector cuyas componentes son las derivadas parciales respecto de X, la derivada parcial respecto de Y la derivada parcial respecto de Z. ¿Y qué se va a aplicar? Si se aplica una función, me da el gradiente. Si se aplica escalarmente a un campo vectorial, me da la divergencia. Y si se aplica vectorialmente a un campo vectorial, me da el rotor. En el primer caso tengo un vector de resultado, en el segundo tengo un número y en el tercero tengo un vector. ¿Sí? Eso no se olviden nunca jamás cómo su nombre se tienen que acordar. Y ahora vamos a ver algunas propiedades para cerrar. Bien. Las propiedades que esas están todas demostradas en el apunte que ustedes tienen en el aula virtual. El gradiente de una suma de funciones es la suma de los gradientes. Estas propiedades les va a servir luego para la práctica, ¿eh? Seguramente la van a ocupar. Segundo, el gradiente de un escalar por una función es igual al escalar por el gradiente de la función. Vamos a poner que C es un número. Tercero, la divergencia de una suma es la suma de las divergencias. Cuarto, que la divergencia de una constante por un campo vectorial es igual a la constante por la divergencia de dicho campo vectorial. Vamos a poner que C es un número real. Vamos a la quinta propiedad, que el rotor de una suma es igual a la suma de los rotores. De dichos campos vectoriales, ¿no es cierto? Vamos a la sexta, que el rotor de un producto de una constante por un campo vectorial es igual a la constante por el rotor de dicho campo vectorial. Vamos a poner que C entonces es un número real.
Bueno, y acá vienen algunas propiedades más importantes que la divergencia. De una función escalar por una función vectorial es igual al gradiente de la función escalar la función vectorial más la función escalar por la divergencia de la función vectorial. En la práctica van a aplicar algunas de estas propiedades. El rotor de un producto de una función escalar por f es igual al gradiente de la función vectorial, el campo vectorial, más, vamos a mejorar esto, más la función escalar, el rotor de f. ¿Sí? Entonces, Profe, si a veces, sí, sí. dice C por div, ¿no sería D en vez de F? ¿Dónde decís? En el 4. Ah, me equivoqué. Gracias. Dije, pero que escribí mal. Así. Gracias. Bien. Por ejemplo, en la práctica, vamos a suponer que tienen un ejercicio con algunos ítems. Si ya en los ítems hicieron algunos cálculos, como por ejemplo el gradiente de f o el rotor de f, o sea, el gradiente de la función escalar o el rotor de la función vectorial, ustedes si después les piden en algún ítem este cálculo, ya tienen hecho algo, entonces aplican las propiedades, a eso me refiero, que pueden ocupar, ¿sí? Luego tenemos que la divergencia del gradiente de una función escalar, fíjense que acá estoy teniendo un campo vectorial que es el campo gradiente. Un campo gradiente siempre es conservativo. Y a eso le voy a calcular la divergencia. A eso le llamamos laplaciano. Eso van a ver en análisis 3. Laplaciano de esa función f, que es una función escalar. ¿Sí? También se dice que cuando una función cumple con esto, cuando yo tengo este laplaciano de f, se dice que se cumple con, voy a escribirlo acá y eso está en el apunte, con una ecuación que se llama derivada segunda respecto de x, y esta ecuación, derivada segunda respecto de y, más la derivada segunda respecto de z dos veces, se dice que esta función es armónica. Los que estudian ingeniería electromecánica van a ocupar mucho de estos conceptos. Después tenemos la propiedad 10. Todo esto está demostrado. Dice que el rotacional de un gradiente es nulo. El rotor de un gradiente es nulo. ¿Por qué? Porque yo ya les dije que el gradiente de un f me da un campo vectorial conservativo, ¿se acuerdan? Vamos al 11. La divergencia de un rotacional es nula. La divergencia de un rotacional es nula. ¿Sí? Bueno, y en síntesis tienen todas las propiedades también sin demostrar en la página 61 del libro que está escaneado. Sí, a este libro no se lo digitalizó todavía. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Profe, ¿puede volver un segundo a la pantalla ¿A la la última? pizarra? Sí, a la última. Dale, dale. Creo que no la borré. ¿A esa? Sí, para sacar una Bueno. captura. Bueno, las propiedades 9, 10 y 11 la van a usar un montón en análisis 3. Por ejemplo, la propiedad 9 que habla del laplaciano de la función escalar f es una ecuación de segundas derivadas, es una ecuación diferencial y la cumplen ciertos fenómenos físicos y en la ingeniería también ciertos problemas que ustedes van a verlo más adelante. Y también la 10 y la 11, todo lo que les decía, ¿no es cierto? Si yo tengo un campo vectorial que es un gradiente de una función escalar, ese es un campo conservativo, o sea, su rotor es 0. Y si calculé el rotor como en la 11 de una función, de un campo vectorial, la divergencia es nula. ¿Sí? Porque el campo rotacional es constante. Entonces la divergencia tiene que ser nula. Profe, Sí, una consulta. Estuve viendo el sí, apunte teórico y hay algunos sí. puntos, no recuerdo exactamente cuáles, puntualmente, pero algunos puntos que se desarrollan en el libro, pero usted en las clases no los desarrolla. ¿Esos puntos no se evalúan en el parcial o final? Como por ejemplo, ¿cuál no te acordás cuál? Y no sé, Por ahora ejemplo, estoy me viendo estoy y las acordando propiedades, ahora. por ejemplo, se... Las propiedades no. Esto les va a servir, les digo, para análisis 3 que la vean. No tomamos las propiedades. Y si la usan en el práctico, no la van a usar con demostraciones. Por ejemplo, la demostración del teorema de Cauchy-Dini, de las funciones implícitas, tampoco tomamos esa demostración. Eso nosotros en clase fuimos diciendo, ¿viste? Bien, profe, perfecto. Gracias. Vale, de nada. Bueno, chicos, esta es la última clase de teoría. Estamos terminando la teoría de análisis 2. Ustedes tienen ahí ya en el grupo de WhatsApp mi número, cualquier pregunta, hagan en el grupo siempre, porque en el grupo siempre la pregunta de uno ayuda a otro a mirar. ¿Está? Y bueno, y en el aula virtual, en el foro, vamos a ver si pedimos a la facultad de que no se los desmatricule, que puedan estar todas las vacaciones con el aula abierta como para leer, estudiar. ¿Sí? Y bueno, ahora a las 10:30 van a tener clase de práctico. El miércoles van a tener repaso, consulta, y el viernes es el último parcial.